One of the most Una de remarkable las experiencias más extraordinarias y tiernas registradas en las Santas Escrituras es el relato de la visita del Salvador al pueblo del continente americano después de su muerte y resurrección. Ellos habían sufrido una destrucción tan grande que causó que quedara desfigurada la superficie de toda la tierra. El registro de esos acontecimientos narra que tras la catástrofe hubo llantos continuos entre todo el pueblo y que en medio de su profundo dolor el pueblo tuvo hambre de sanación, paz y liberación. Cuando el Salvador descendió del cielo, el pueblo cayó 2 veces a sus pies. La primera vez fue después de que pronunció con autoridad divina: «He aquí, soy Jesucristo, de quien los profetas testificaron que vendría al mundo. Y he aquí, soy la luz y la vida del mundo». Luego invitó a los presentes diciendo: «Levantaos y venid a mí, para que metáis vuestras manos en mi costado y para que también palpéis las marcas de los clavos en mis manos y en mis pies, a fin de que sepáis que sois el Dios de Israel y el Dios de toda la tierra, y que he sido muerto por los pecados del mundo». Y cuando todos hubieron ido y comprobado por sí mismos, exclamaron a una voz diciendo: «Hosana, bendito sea el nombre del más alto Dios». Después, por segunda vez, cayeron a los pies de Jesús, pero esta vez con un propósito, porque vemos que lo adoraron. Hace unos meses se me asignó visitar una estaca en el oeste de los Estados Unidos. Era un domingo normal, una reunión normal con miembros normales de la iglesia. Observé a las personas entrar en la capilla y acomodarse con reverencia en los asientos disponibles. Por todo el salón se oía el eco de apresuradas conversaciones en susurro. Madres y padres, a veces en vano, trataban de controlar a sus inquietos hijos. Lo normal. Sin embargo, antes de iniciar la reunión me vinieron a mi mente palabras inspiradas por el Espíritu. Estos miembros no han venido solo a cumplir un deber o a escuchar a los discursantes. Han venido con un motivo más profundo y mucho más significativo. Han venido a adorar. Conforme la reunión avanzó, observé a varios miembros de la congregación. Tenían una expresión casi divina, con una actitud de reverencia y paz. Había algo en ellos que me conmovió el alma. La experiencia que estaba teniendo ese domingo era bastante extraordinaria. Estaban adorando, estaban experimentando el cielo. Lo podía ver en su semblante. Me regocijé y adoré con ellos, y al hacerlo, el Espíritu me habló al corazón. Ese día aprendí algo de mí, de Dios y de la función que tiene la verdadera adoración en nuestra vida. Los miembros de la iglesia son excepcionalmente fantásticos cuando se trata de servir en llamamientos, pero a veces quizás lo hagamos en forma rutinaria, como si solo se tratara de un trabajo. Puede que a veces al asistir a las reuniones y al servir en el reino nos haga falta el elemento divino de la adoración. Sin tal, nos perdemos de un incomparable encuentro espiritual con lo infinito al cual tenemos derecho por ser hijos de un Padre celestial amoroso. Lejos de ser un hecho accidental y agradable, la adoración es esencial y central en nuestra vida espiritual. Es algo que debemos anhelar, procurar y esforzarnos por experimentar. Al adorar a Dios, nos acercamos a Él con amor, humildad, veneración reverente. Lo reconocemos y lo aceptamos como nuestro Rey soberano, el Creador del universo, nuestro amado e infinitamente amoroso Padre. Lo respetamos y lo veneramos. Nos sometemos a Él. Elevamos el corazón en ferviente oración, atesoramos su palabra, nos regocijamos en su gracia y nos comprometemos a seguirlo con delicada lealtad. Adorar a Dios es un elemento tan esencial en la vida de un discípulo de Jesucristo que, si no lo recibimos a Él en el corazón, lo buscaremos en vano en nuestros consejos, edificios y templos. Los verdaderos discípulos son inspirados a adorar a aquel que ha hecho el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, invocando el nombre del Señor día y noche. Podemos aprender mucho sobre la verdadera adoración al examinar cómo otras personas que quizás no eran tan distintas a nosotros se reunían, se comportaban y adoraban en la presencia de la divinidad.
En la primera parte del siglo XIX, el mundo cristiano había casi abandonado la idea de que Dios aún hablaba al hombre. Sin embargo, en la primavera de 1820 eso cambió para siempre cuando un humilde muchacho granjero fue a una arboleda y se arrodilló a orar. Desde ese día un caudal de extraordinarias visiones, revelaciones y apariciones divinas han llenado la tierra e investido a sus habitantes con preciado conocimiento en cuanto a la naturaleza y el propósito de Dios y su relación con el hombre. Oliver Cowdery describió esos días como inolvidables. ¡Qué gozo, qué admiración, qué asombro! Las palabras de Oliver transmiten los primeros elementos que acompañan la verdadera adoración de lo divino. Un sentido de majestuosa reverencia y de profunda acción de gracia. Todos los días, en particular en el día de reposo, tenemos la extraordinaria oportunidad de sentir asombroso y la reverencia de nuestro corazón por el cielo y de ofrecer alabanzas a Dios por su bendita bondad. Eso nos conduce a la esperanza. Esos son los primeros aspectos de la adoración. En el bendito día de Pentecostés, el Santo Espíritu entró en el corazón y la mente de los discípulos de Cristo y los llenó de luz y conocimiento. Hasta ese día hubo ocasiones en que no sabían qué hacer. Jerusalén era un lugar peligroso para los seguidores del Salvador y seguramente se preguntaban qué sucedería con ellos. Sin embargo, el Santo Espíritu les llenó el corazón y la duda y la renuencia desaparecieron. Por medio de la trascendente experiencia de la verdadera adoración, los santos de Dios recibieron luz celestial, conocimiento y un testimonio fortalecido. Eso los condujo a la fe. A partir de ese momento, los apóstoles y los santos estaban resueltos a lograr su propósito. Predicaron de Jesús el Cristo con osadía a todo el mundo. Al adorar en espíritu, invitamos a la luz y a la verdad a nuestra alma, lo cual fortalece nuestra fe. Esos también son elementos necesarios de la verdadera adoración. En el Libro de Mormón vemos que desde el momento en que Alma Hijo fue librado de sufrir las consecuencias de su propia rebeldía, nunca fue el mismo. Con intrepidez viajó por toda la tierra y entre todo el pueblo, esforzándose celosamente por reparar todos los daños que había causado a la Iglesia. Su constante adoración al Dios Todopoderoso tomó la forma de un enérgico discipulado. La verdadera adoración nos transforma en sinceros y fervientes discípulos de nuestro amado Maestro y Salvador Jesucristo. Cambiamos y llegamos a ser más como Él. Nos volvemos más comprensivos y bondadosos, más indulgentes, más amorosos. Comprendemos que es imposible decir que amamos a Dios y al mismo tiempo aborrecer, desestimar o despreciar a los que nos rodean. La verdadera adoración conduce a una férrea determinación de andar por el camino del discipulado, lo cual conduce inevitablemente a la caridad. Esos también son elementos necesarios de la adoración. Al reflexionar sobre lo que empezó como un domingo normal, en un centro de reuniones normal, en una estaca normal, incluso hoy me conmueve esa extraordinaria experiencia espiritual que bendecirá mi vida para siempre. Aprendí que aun si somos administradores excepcionales del tiempo, los llamamientos y las asignaciones, incluso si marcamos todas las casillas de la lista de la persona, la familia o el líder perfecto, si no adoramos a nuestro misericordioso libertador, Rey celestial y Dios glorioso, nos perderemos mucho del gozo y la paz del Evangelio. Al adorar a Dios, lo reconocemos y lo recibimos con la misma reverencia como aquellos antiguos habitantes del continente americano. Nos aproximamos a Él con incomprensibles sentimientos de admiración y veneración. Nos maravillamos con gratitud de la bondad de Dios y de esa manera obtenemos esperanza. Meditamos la palabra de Dios y eso llena nuestra alma de luz y verdad. Comprendemos panoramas espirituales que solo se pueden ver mediante la luz del Espíritu Santo y de esa manera adquirimos fe. A medida que adoramos, nuestra alma se refina y nos comprometemos a seguir los pasos de nuestro amado Salvador Jesucristo y con esa resolución adquirimos caridad. Al adorar, nuestros corazones rebosan en alabanza a nuestro bendito Dios mañana, tarde y noche. Lo santificamos y lo honramos continuamente en nuestros centros de reuniones, en nuestros hogares, templos y en todas nuestras labores. Al adorar, abrimos nuestro corazón al poder sanador de la expiación de Jesucristo.
nuestra vida se convierte en el símbolo y la expresión de nuestra adoración. Mis hermanos y hermanas, las experiencias espirituales no tienen tanto que ver con lo que sucede a nuestro alrededor, pero sí tienen mucho que ver con lo que sucede en nuestro corazón. Testifico que la verdadera adoración transforma las reuniones habituales de la Iglesia en extraordinarios banquetes espirituales, enriquece nuestra vida, amplía nuestro entendimiento y fortalece nuestro testimonio. Porque si inclinamos nuestro corazón a Dios, como el salmista de antaño, entramos por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Lo alabamos y bendecimos su nombre. Porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. Mediante la adoración sincera y ferviente, florecemos y maduramos en esperanza, fe y caridad. Y mediante ese proceso adquirimos luz celestial en nuestra alma que llena nuestra vida de sentido divino, paz perdurable y gozo eterno. Esa es la bendición de la adoración en nuestra vida. De ello testifico humildemente en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén.